Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la tercera lección de este trimestre y la lección de esta semana promete mostrarnos el estilo de vida que Dios requiere de ti para vivir en esta vida dando testimonio del reino de los cielos mientras estamos de peregrinos por esta tierra. En realidad es una lección que ha sido estudiada por filósofos, por sociólogos. Es una lección que siguen estudiando muchos otros maestros de otras religiones, de la vida secular, porque es un mensaje que realmente llega al corazón del ser humano. De tal manera que prepárese en el estudio de esta lección, apague su teléfono celular, cierre las otras redes sociales que tal vez le puedan distraer. Concéntrese y ponga mucha atención a esta lección porque promete ser una gran bendición. Dicho sea de paso, quiero agradecerles a muchos de nuestros hermanos que nos están dejando comentarios ahí abajo, que nos están diciendo de dónde nos están viendo, escuchando. Hemos recibido, de muchas partes del mundo, desde Italia, España, África, Brasil, Chile, Ecuador. Sería mencionarlos a todos y realmente no pudiéramos tal vez a todos dejarles un mensaje especial. Pero si me dejas tú un mensaje ahí abajo, cualquiera sea tu comentario, te prometo que lo voy a responder. Y por favor, comparte esta lección. Bueno, continuamos. De tal manera que la lección de esta semana, como ya dije, es la número 3. Y el título es El Sermón del Monte. Este Sermón del Monte, escuchado por todos los discípulos del Señor, por la gran multitud, por escribas, fariseos y aún por los romanos, fue un mensaje poderoso. De tal manera que esta lección nos va a enseñar grandes cosas. Vamos a estudiar, a descubrir y a aprender estos tesoros maravillosos que se encuentran en esta lección. La pregunta es, ¿cómo sería nuestra vida y la vida de este mundo si todos viviéramos el Sermón del Monte? ¿Cómo sería esta vida? Es más, ¿cómo sería entender cómo fundar tu vida en la roca o en la arena? ¿Cómo afectaría tu vida estar cimentado en la roca que aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque llueva y aunque pase la corriente, no te conmueva tu vida? ¿Cómo sería vivir esa vida? Esto vamos a estudiar durante esta semana. De tal manera que vamos a ver y aprender cuáles son los principios y normas de vida que Jesucristo enseñó allá en el Sermón del Monte. También al estudiar, usted va a descubrir qué diferencia hay entre el Sermón del Monte y la ley. ¿Qué diferencia hay? Usted lo va a descubrir esta semana. Y al estudiar va a aprender por qué, si nuestra justicia no es mayor, no es superior que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Entonces, siendo que los fariseos, su conducta parecía ser impecable, sin tacha, ¿cómo vamos a alcanzar la salvación entonces? ¿Cómo obtener esa justicia de la que habló Jesucristo? De tal manera que usted va a conocer de primera mano, al estudiar mi escuela sabática, el secreto para alcanzar el reino de los cielos. De tal manera que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Y para terminar esta semana vamos a disfrutar cómo obtener y recibir el reino de los cielos. Recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial, estudiando la lección que será una gran bendición.
Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 7, los versículos 28 y 29. Pero antes de estudiar la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote perdón, Señor, por toda mancha que pueda existir en nuestros corazones. Y te rogamos que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, que limpia el alma, que purifica los corazones, venga a ser rociada por la fe en nuestras vidas en esta hora al meditar y estudiar tu santa palabra. Te rogamos que vengas en la presencia de tu Espíritu, nos capacites, nos habilites para recibir el pan de vida y ser transformados a tu imagen y a tu semejanza. En tus manos nos ponemos y te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Estas son las palabras de Jesús un poco después de haber terminado lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oiga bien, la gente que hacía se admiraba de la doctrina, o sea, de los principios, de las enseñanzas que Jesucristo estaba transmitiendo. El versículo 29 es más enfático todavía, pues dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No podría yo decir cómo enseñaban los escribas, pero quiero creer que ellos tenían de alguna manera un discurso que no llegaba al alma, un discurso vacío, un discurso sin argumento, una enseñanza sin una base sólida. Pero Jesucristo, por el otro lado, hablaba como quien tiene autoridad y la gente se admiraba por esa razón de la doctrina o las enseñanzas de Jesucristo. Como ya dijimos, ¿qué sería de nuestra vida si nosotros pudiéramos vivir el Sermón del Monte? ¿Cómo sería nuestra vida si estuviera fundada de manera sólida y fuerte en la roca inconmovible de los siglos? La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Cimentado en la roca o en la arena? ¿Qué pasaría si estamos sentados sobre la roca? Aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, aunque soplen vientos de todo tipo o problemas, como podría llamársele, no te va a mover nada. ¿Por qué? Porque estás fundado sobre la roca. Y esto es lo que vamos a ver durante el transcurso de esta semana. Como nosotros podemos ver al leer la Biblia, que en el Éxodo vemos cómo Dios vino y sacó a sus hijos, a los hijos de Israel, de Egipto. Los sacó de la tierra de Egipto y de alguna manera ellos fueron bautizados en el Mar Rojo de manera simbólica al pasar el mar. De tal manera que viene Dios y los conduce por el desierto, y al llevarlos por el desierto, durante 40 años, Él hace una obra especial. Les da señales y maravillas durante todo el transcurso. De hecho, desde que estaban en Egipto, Dios hizo milagros para que ellos adquirieran fe y pudieran confiar en Dios. Ahora, Dios los conduce por el desierto mostrándoles maravillas, y ellos se encuentran con Dios cuando viene Dios y a través de Moisés los lleva al monte y les da sus mandamientos ahí en la cumbre del monte, donde Dios les da la ley al pueblo de Israel. De igual manera podemos ver la similitud, como Jesucristo de manera literal salió de Egipto, porque la Biblia así lo dice: de Egipto llamé a mi hijo. Sale de Egipto, es bautizado en el río Jordán, y además de esto es llevado al desierto durante 40 días. Oye, qué interesante, ¿verdad? La comparación. Allí mismo Él es probado, es tentado y sale victorioso
para hacer maravillas, milagros, cosas tremendas. Y dice más adelante aquí, se encuentra personalmente con Israel en un monte donde amplía la misma ley. Dice aquí, Jesús caminó por la historia de Israel y en él se cumplieron todas las promesas del pacto de Dios con Israel. Recuerden que había un pacto, el pacto eran las ceremonias y los ritos. En Cristo se cumplió todo eso, ya no tiene que haber ritos, no más ceremonia, no más la ley ceremonial. Esto solamente para aclarar. En el Sermón del Monte, el sermón más poderoso alguna vez predicado, estas palabras influyeron sobre los discípulos, influyeron sobre las personas y todos sus oyentes inmediatos, todos los que estaban allí. Ahora, sin embargo, este mensaje era un mensaje transformador, un mensaje de grande impacto, que hasta hoy filósofos, sociólogos lo siguen tratando de entender. Algunos piensan que es difícil de aplicarlo, otros piensan que en realidad lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte es algo realmente poderoso que transforma la vida de las personas. Ahora, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte y lo que dijo en Mateo 13 acerca de aplicar las palabras a nuestras vidas, de tal manera que Jesucristo dijo: quien oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre, dice, que puso su casa sobre la roca. Está firme, un fundamento sólido. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Cuál fue su mensaje? Bueno, estudiemos la lección del día domingo y aprendamos lo que nos enseña en este día la lección con el tema que es principios y normas. Muy bien. Cuando usted estudia la lección en el día domingo y se enfoca en lo que son los principios y las normas del reino de Dios en el Sermón del Monte, usted se va a dar cuenta realmente lo que más se destaca en esta enseñanza. Y para ello vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 5, el versículo 1, y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ¿qué es lo que enseñaba Jesucristo? Oiga lo que enseñaba Jesucristo allí mismo. Dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Número 1. También dice, bienaventurados los que lloran. Versículo 4. Bienaventurados los mansos. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Me encanta lo que dice el versículo 8, porque ahí dice claramente qué va a pasar con aquellos que tienen su corazón limpio, sin pensamientos de maldad, sin malicia, sin codicia, sin nada de esto. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. Oiga bien. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esto fue lo que Jesucristo dijo allí en el monte de las bienaventuranzas. Pero es más interesante todavía llegar a los versículos 13 y 14, porque aquí Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. Usted sabe que la comida sin sal es echada a perder, pero la comida con mucha sal también se echa a perder. Entonces tiene que haber sal para que sazone y le dé el sabor sabroso a la comida. Esto fue lo que dijo Jesús. Versículo 14. Vosotros sois la luz. Oiga lo que está diciendo Jesús. Usted y yo somos la luz para alumbrar, para guiar, para que la gente no ande en tiniebla o en oscuridad. Por lo tanto, dice Jesús en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que ellos vean
lo que ustedes hacen, ¿verdad? Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es glorificado el nombre de nuestro Dios? Cuando tú y yo somos la sal y somos la luz en este mundo sin sabor, en este mundo de tiniebla. Filósofos y activistas desde muchas perspectivas no cristianas han rehusado adorar a Jesús, pero sin embargo ellos mismos son los que se dedican a tratar de entender esta ética de carácter que Jesucristo mostró en el Sermón del Monte. Este sermón es un sermón valorado de diversas maneras. Algunos ven en él una norma moral imposible y elevada de cumplir. Aquí nos dice que nos impulsa a arrodillarnos, nos obliga a reclamar la justicia de Cristo como en nuestra única esperanza de salvación. En otras palabras, como nadie es capaz de cumplir con este sermón, entonces tenemos que vernos forzados a pedir la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca de manera directa. Algunos han visto en el evangelio social un llamado a traer el reino de Dios a la tierra por el esfuerzo humano. ¿Cómo? Bueno, proveyéndole a los pobres, consolando a los que lloran, aquellos que son mansos, usarlos para el servicio de Dios, para el engrandecimiento de la obra del Señor, darle de comer a los que tienen hambre y sed, ser misericordiosos con aquellos que necesitan misericordia. Para esto nosotros tenemos que ser bienaventurados, limpios de corazón y amar al prójimo, de tal manera que en medio de un mundo de guerras, tú y yo somos llamados a ser pacificadores, porque estos van a ser llamados hijos de Dios. También dice por aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Y entonces aquí dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande allá en los cielos. Bienaventurados sois, dijo Jesús. De tal manera que todos ponemos algo de nosotros al leer este sermón y nos toca de manera directa. Dice aquí, todos reaccionamos ante él en forma particular. Cada quien lo toma como cree que es. Sin embargo, en el Sermón del Monte Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por falsa educación y de dar a su oyente un concepto correcto de su reino y de su propio carácter. Por esto estos son principios y normas que Jesús enseñó allá en el Sermón del Monte. De tal manera que en el Sermón del Monte presenta los principios fundamentales del reino de Dios, nos muestra el desempeño de Dios como gobernante de su reino. De tal manera que estos principios y estas normas son los requisitos de Dios para que tú y yo vivamos a la altura de ellos y seamos la sal y la luz de la tierra. ¿Para qué? Para que los hombres glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos al ver las obras que tú y yo hacemos, los cuales son normas y principios del reino de los cielos. Estudiemos la lección del día lunes y aprendamos que nos enseña en este día la lección con el tema que es el sermón versus la ley. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos enseña la lección de esta semana. Cuando usted estudia la lección en el día lunes y se sumerge en estas profundidades de estas aguas, a usted le va a aclarar de manera transparente y cristalinamente. Usted va a poder ver lo que es el sermón del monte o de la montaña, de las bienaventuranzas, como se le llama, y lo que es la ley. Ahora, parece que hay una confusión entre muchas otras denominaciones religiosas con lo que es la ley ceremonial y la ley moral o la ley del amor, como nosotros le conocemos. Dice aquí, algunos cristianos consideran que en el Sermón del Monte fue como quien dice una nueva ley y que en esta nueva ley viene a reemplazar la ley de Dios. Sin embargo, al estudiar acerca de ellos, ellos afirman que hay un sistema legalista que fue reemplazado por un sistema de gracia. Realmente esto aquí es como quien dice una confusión, que Jesús vino a sustituir la ley y los profetas. Ahora, aquí hay un concepto que es realmente errado.
¿Por qué? Porque en el Sermón del Monte Jesucristo lo que hizo fue ampliar la ley. Lo que Cristo hizo fue magnificar la ley. No la degradó, no rebajó las normas de Dios. Ahora, pero entonces, ¿cuál es la realidad entonces? ¿Tenemos nosotros que guardar la ley o tenemos que confiar en el Señor para ser salvos? Bueno, debo de decirles que en el antiguo estaba la ley ceremonial, y la ley ceremonial implicaba que tenía que morir un corderito, tenía que morir un animalito, y al sacrificar ese animalito ellos tenían que tener fe que la muerte de ese animalito los expiaba, los limpiaba de pecado y de maldad. La pregunta es, ¿qué es lo que daba expiación? ¿La muerte del animalito o la fe en la muerte del animalito? Realmente la salvación siempre ha sido, siempre será por fe, por gracia, por amor, por misericordia de Dios. Aunque la lección aquí dice realmente que el obedecer es mejor que los sacrificios. Realmente usted puede forzarse para guardar la ley. Usted puede forzarse para cumplir la ley. Pero ¿sabe qué? Le tengo malas noticias. Eso no le salva. Lo que le salva es la gracia del Señor Jesucristo, su sacrificio hecho en la cruz. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué es lo que salva? ¿Qué es lo que perdona? Bueno, la sangre, el sacrificio. Pero más que eso, es tener fe en el sacrificio de Jesús. Escucha lo que dice San Mateo capítulo 5 versículo 17. Y aunque parece ser una contradicción, esto realmente es real. Porque recuerde, hay dos leyes. Y la ley de ceremonial y la ley moral, o la ley de los 10 mandamientos. Versículo 17. Jesucristo está hablando aquí, dice, no penséis que he venido para abrogar, o sea, para anular la ley o los profetas. ¿De qué ley está hablando aquí Jesucristo? No, está hablando de la ley moral, de ceremonial. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, Cristo mismo era el Cordero que tenía que morir de acuerdo a la ley ceremonial o la ley de Moisés. Versículo 19. De tal manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo entonces? Bueno, Él está diciendo que Él no viene para anular los mandamientos, Él viene para cumplirlos. Ahora, y al cumplir Él esos mandamientos, al morir Él en la cruz, Él estaba cumpliendo la ley ceremonial, y al morir Él, tus pecados han sido perdonados, mis pecados han sido perdonados. Pero entonces ahora venimos y decimos, bueno, entonces ¿Él anuló la ley? No. El apóstol Pablo dice, de tal manera que la ley es santa. ¿La ley es pecado? No, dice él. La ley es santa, justa y buena. ¿Qué es lo que hace la ley? ¿Por qué es santa, justa y buena? Porque me muestra mi condición de pecador, me enseña dónde yo he pecado. Es como en un espejo, dice. Y al ver mi condición, reconozco que soy pecador. Ahora reconozco, me arrepiento de mi pecado y voy al Salvador y le digo, Señor, he pecado, reconozco que he pecado, me humillo ante ti y reconozco que solo tú me puedes salvar. Y esto es lo que dice aquí la lección. La mayor parte del pueblo judío entendía que los mandamientos en el contexto de la gracia, la intención de la ley a la luz de la gracia. Jesús abraza a quienes se humillan y reconocen. Oiga bien, aquel que se humilla y reconoce su pecado, Jesús los abraza. O sea, por fe, por gracia, por amor, por misericordia. Él sabe, Dios sabe que tú muchas veces fracasas. Él sabe muy bien que tú muchas veces no cumples con la ley, no cumples con las normas. Entonces la gracia de Dios, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Dice aquí, el reino de gracia que Jesús proclamó no era gracia sin obras de gran parte del cristianismo occidental, como los creen aquellos, ¿verdad? En los evangelios, el mensaje del reino transforma a quienes humildemente lo abrazan, así como aplasta al arrogante, al que está satisfecho religiosa y socialmente.
Hay gente que cree que ya la tiene hecha. Ellos guardan todo, comen todo, se visten de la manera... Cuidado con eso. Es la iglesia Laodicea. Todo lo tiene, nada necesita. No, no, no. Mira dónde has caído. Arrepiéntete. Unge tus ojos con colirio. Vístete de vestidura de la justicia de Cristo, del Salvador. Y ahora sí, con colirio, vestido, ahora tienes oro refinado en fuego, que es la fe. Tienes que tener fe en el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Igual que Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por la fe de Abraham, tú hoy crees, hoy yo creo. La fe de Jesucristo no era una fe nueva. La fe es la misma desde la caída hasta hoy. El Sermón del Monte no enseña una salvación por gracia. Esto es cierto. Tampoco reemplaza la salvación por la obra. Siempre fue por gracia. Por gracia sois salvos. Esto no es un don tuyo, no es un don mío. Es un don de Dios que nos da. El guardar la ley no me salva. Pero ¿sabe qué? Cristo es el que salva. Y ahora que estoy salvo, por la fe y por amor a Él, yo guardo sus mandamientos. Esto es una consecuencia de una relación con Él. Obedezco y confío en los méritos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto y por mucho que me esfuerce, jamás alcanzaré la norma perfecta. Y en la lección que vamos a estudiar más adelante, nos vamos a dar cuenta cuál es la justicia que nos salva. De tal manera que en el sermón versus la ley, usted se puede dar cuenta que la salvación fue por gracia, por fe y sigue siendo por fe. Dios no anuló sus mandamientos como Cristo lo dijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por amor, por gracia, hoy obedientemente hacemos por fe lo que a Dios le agrada. Aprendamos de la lección del día martes y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es la justicia de los escribas y los fariseos. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día martes, donde nos encontramos con lo que es la justicia de los escribas y los fariseos. Y es interesante llegar a este punto de la lección porque esto realmente es un tema poco comprendido. Y más que comprendido, es un tema del cual se habla mucho en nuestra iglesia, se señala mucho este asunto. Sin embargo, es algo que se mantiene y persiste y crea conflictos, problemas dentro de la iglesia. Sin embargo, aunque muchas veces se trata de lograr hacer algo por ello, parece ser que es imposible resolverlo. En este día la lección nos presenta lo que es la justicia de los escribas y los fariseos. Los escribas eran gente que copiaba letra por letra la Biblia de aquel entonces escrita en los rollos. Ellos eran los que duplicaban, por así decirlo, o imprimían, por así decirlo, y multiplicaban la Biblia de aquel entonces, o sea, el Pentateuco. Los fariseos eran aquellos que se encargaban de que la ley se aplicara. En otras palabras, eran como jueces, era gente que estaba pendiente que alguien fallara para señalarle, para acusarle y hacer que obligadamente cumpliera con las normas de la ley. En este día la lección nos dice algo interesante en Mateo 5, en el capítulo 5, el versículo 20. Oiga lo que dice aquí. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Recuerde que los escribas y los fariseos eran gente que ni tocaban el suelo. Era gente que decían todo lo que se tenía que hacer. Ellos se encargaban de acusar, señalar y eran como policías dentro de las normas y costumbres del pueblo de Israel para que se cumplieran todas las leyes y las exigencias de la ley. Ahora, aquí la lección nos dice claramente, aunque la salvación siempre ha sido por fe y aunque el judaísmo, como debería haber sido practicado, siempre fue un sistema de gracia, el legalismo se infiltró. O sea, la salvación es por fe, la salvación es por gracia, la salvación es por amor y misericordia de Dios. Sin embargo, penetró el legalismo. El legalismo es que se cumpla todo así, 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 así.
a la ley y al testimonio. Si no es conforme a la ley y al testimonio, es que está perdido. Oiga, esto era lo que hacían los fariseos. Ahora, la iglesia, nuestra iglesia, también ha sido permeada por este estilo de vida. Y hay líderes religiosos, dice, que han caído en esta clase de ortodoxia. Ortodoxia es irse a los extremos, a la ley y al testimonio. Y no está mal, ¿eh? Esa es parte de nuestra enseñanza, esa es parte de nuestra doctrina. Pero el problema es que hay formas externas de religión. El problema es que la Odisea no tiene oro refinado en fuego. El problema es que la Odisea no tiene vestidura de justicia. El problema de la Odisea es que no tiene colirio para poder ver. Pero ¿sabe cuál es el problema de la Odisea? Que presume y orgullosamente se cree que tiene todo eso y que no necesita nada. Si vuestra justicia no fuere mejor o mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Dice aquí, no tiene poder para cambiar la vida. Una forma externa de religión no tiene poder para cambiar la vida. La única fe verdadera es la que obra por amor. Solo ella hace que las acciones externas sean aceptables a la vista de Dios. O sea, cuando usted obra por amor, cuando usted obra por fe y con amor, en obediencia, sirve al Señor, el Señor acepta. Cuando usted reconoce que no tiene ninguna perfección, que no tiene ninguna justicia y pide la justicia, Dios le dio la justicia y las vestiduras blancas. Cuando usted reconoce que no puede ver, que necesita colirio, Dios le manda el Espíritu Santo. Y cuando usted reconoce que no tiene ninguna fuerza, que no tiene ningún poder, que la fe viene de Dios porque es un don de Dios, Dios le da ese don y ahora usted tiene oro refinado en fuego, vestiduras para vestirse y tiene también el colirio para poder ver. De tal manera que la justicia de los escribas y fariseos era la de señalar, acusar y condenar a todo mundo. ¿Te ha pasado que tú tienes esa conducta? Señalar, condenar, decir que todo el mundo está mal y solo tú estás bien. ¿Te ha pasado? Esa es la justicia de los escribas y los fariseos. La lección de este día nos manda también al libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice así: ¿con qué me presentaré delante de Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, ofrecer sacrificios, cumplir la ley, cumplir la ley, cumplir la ley. ¿De eso se agrada realmente Dios? Versículo 8, tal dice la clave. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué cosa es bueno? Oiga lo que dice. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Hacer lo bueno, lo justo. Conducirse piamente. Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide entonces Dios? Sacrificio, guardar esto, guardar lo otro. No. Dice, Jehová pide hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Entonces, ¿cómo obtener esa justicia que sea mejor o mayor que la de los escribas y fariseos? Bueno, te voy a regalar el versículo poderoso que da la solución a todo en este día de la lección, y se encuentra en Jeremías capítulo 33, el versículo 16. Leamos desde el 14. Es cierto que nos va a tomar más tiempo, pero leamos la bendición completa. Toda la lección hay que estudiarla. Capítulo 33, versículo 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia. ¿Quién es ese? Un renuevo de justicia que brota de David. ¿Quién es ese? Un renuevo de justicia. Y hará juicio y justicia en la tierra. Oiga lo que sigue. Esta es la palabra poderosa. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es tu justicia? ¿Cuál es la justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? Es Jesucristo. Él es el renuevo que viene del linaje de David.
como lo estudiamos en la primera lección. De tal manera que Dios no se agrada tanto de los sacrificios, sino de la obediencia. Pero no es tu obediencia, es la obediencia de Él. La obediencia perfecta de Cristo te es imputada a ti y te es impartida en la medida de tu santificación. Así es que los sacrificios no eran un fin, sino era un medio para un fin, en la que los seguidores de Dios reflejan su amor y su carácter. Es el medio por el cual se entrega totalmente a Dios el alma. A pesar de todas las apariencias externas de piedad y de fe, muchos de los escribas y fariseos no eran decididamente un modelo de cómo debía vivir un seguidor del Señor. Cristo sí lo fue. Por eso dice, se llamará como Jehová, justicia nuestra. Cristo es tu justicia, Cristo es mi justicia, y por eso es que nosotros, por la gracia del Señor, alcanzamos llegar al reino de los cielos, porque la justicia de los fariseos queda por debajo de la norma perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Mucho cuidado con ser contaminado con el legalismo, de andar por allí acusando, señalando y condenando a los demás. Descansa en el Señor, cree por la fe que has sido salvo y que todos los que te rodean también han sido llamados para salvación. Estudiemos la lección del día miércoles y aprendamos de este mensaje, el cual es los principios del reino. Muy bien. Estudiando en la lección del día miércoles, usted va a descubrir lo que son los principios del reino de Dios. Y esto es a saber, un principio es un fundamento, una base, algo sólido que sostiene algo. Es un principio, es la base, como ya lo dije anteriormente. Tal vez de todas las enseñanzas, de las enseñanzas de Jesucristo, hay una enseñanza que se puede considerar radical, y se puede considerar radical porque es extrema. Es extrema a nuestros ojos como humanos, pero ante Dios es la norma de perfección. ¿Qué es lo que estoy diciendo en este sentido? Bueno, la lección dice así: de todas las enseñanzas del Sermón del Monte, esta ha de ser una de las más asombrosas, la más extrema, y está entre comillas. Un componente vital para comprender este texto se encuentra en la segunda parte, que significa pues, y está entre comillas. Es decir, implica una conclusión, una inferencia de lo que había antes. ¿Y qué es lo que había antes? Aquí la lección, mejor dicho, en la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 48, dice lo siguiente: sed pues vosotros perfectos. Oiga, ser perfecto, esto está difícil. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que implica ser perfecto? Bueno, de acuerdo a lo que está diciendo aquí la lección, ser perfecto es ser como era antes. ¿Y cómo era antes? Bueno, antes no había pecado. Nuestro Padre Celestial es como, es perfecto. ¿Por qué? Porque es sin pecado. ¿Y cómo puedo yo, siendo pecador, estar sin pecado? Bueno, sencillo, confesando vuestros pecados. Porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo somos nosotros perfectos? Entregando a nuestro Señor Jesucristo todas nuestras faltas, entregando a nuestro Señor Jesucristo todos nuestros pecados, y su perfección nos es impartida, nos es imputada. Pero, ¿qué es lo que dice más allá de este texto? Bueno, aquí dice de qué modo estos versículos que culminan en Mateo 5:48 nos ayudan a entender mejor lo que Jesús quiso decir en este último versículo. Bueno, si usted lee del versículo 43 o del 41 en adelante, dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Era la costumbre que alguien podía llevar y decirle, llévame la carga, y lo podía llevar 1 milla. Pero Jesucristo dice, bueno, 1 milla y ve una más, ve más allá. No te limites a cumplir los mandamientos, ve más allá. Ama a tu prójimo. Es que yo cumplo toda la ley, hermano. No. Esa es la primera milla. La primera milla no salva.
La segunda mía es la que salva. Versículo 42. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, son las palabras de Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, normalmente yo voy a odiar a quien yo voy a odiar, pero Jesús dice, no lo odies, ámalo a tu enemigo, ámalo. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. ¿Sabes qué? Si tú haces acepción de personas, si yo hago discriminación de personas, esta religión es mala, estos están mal porque guardan el domingo, comen cerdo, aquellos son las hijas del Papa, de la bestia, y empiezas a discriminar, a señalar y a condenar, estás rompiendo la ley. Y el que rompe la ley es culpable de juicio. Si hacéis discriminación de personas, aquí dice que vuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios no discrimina a nadie. Los principios del reino son perfectos, son sin pecado, como vuestro Padre que está en los cielos es sin pecado, es perfecto. Dice, no es la primera vez esta idea. En la Biblia también se presenta en el libro de Levítico, dice, sed santos porque yo soy Jehová vuestro Dios, como yo soy santo, vosotros sois santos. En el Nuevo Testamento dice, pues, ser pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, la perfección no es que yo sea perfecto, sino que la perfección de Dios está en mí. Y yo tengo que tomar estos principios que son la base sólida de la salvación. Leo el contexto. Todo el contexto aquí no tiene que ver con una conformidad externa de reglas y normas. O sea, yo guardo los mandamientos, voy el sábado a la iglesia, como esto, bebo esto, me visto así. No, son cosas externas, son superiores. ¿Se acuerdan ustedes del árbol de higuera? La planta de higuera que el Señor buscó frutos, era pura hoja nada más, era pura apariencia. Son conformidades externas y reglas y normas. Por importante que éstas sean, en cambio, todo el foco de esta sección trata de amar a otros, no solo a quienes cualquiera podría amar, sino a aquellos que según las normas humanas normalmente no amaríamos. Son cosas externas. ¿Sabe qué? Si yo saludo al que me saluda, ¿qué gloria hay en eso? No hay ninguna. Y quiero confesarles que esta enseñanza de Cristo es tan profunda que los mundanos tratan de entenderla. Y nosotros que somos los hijos del reino, pareciera ser que no podemos, no sabemos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Señor, he fracasado. No puedo amar a mi enemigo. No puedo... ten misericordia de mí. Entonces ahora reconozco que no puedo y Él me da su justicia. Me completa lo que me hace falta. En Cristo yo estoy perfecto. En Cristo tú estás perfecto. Eres santo por la gracia del Señor. No por tus obras externas, por la apariencia. Es por lo que hay en el corazón. Así es que Dios no nos pide nada que Él no pueda lograr en nosotros. Él puede transformar un corazón pecaminoso. Él puede además transformar un corazón egoísta. Puede ayudarnos a amar a aquel que nos hace daño. A amarlo, sí, ciertamente. A perdonarlo. Si te dan una mejilla, le das la otra y aún que el Señor lo bendiga. Que Dios tenga misericordia de él o de ella. De tal manera dice, pero ahora nosotros somos ciudadanos de otro reino. Tenemos la promesa de que si nos entregamos a Dios, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que si no estás perfecto, no te preocupes. Él está haciendo la obra en ti. Él está haciendo la obra en mí. Él me está haciendo perfecto. Está como quien dice, esculpiendo en mi corazón y en mi vida hasta hacer lo que Dios quiere hacer para su honra y para su gloria. Ahorita no se ha visto lo que vamos a hacer, pero cuando estemos con Él le veremos tal y cual es, porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esto me recuerda a un amigo que tenía un cuadro en su casa y dice, la Biblia dice, amarás a tu enemigo. Por eso dice, yo tomo, el alcohol es mi amigo, es mi enemigo, y yo lo amo a mi enemigo. O sea, es una manera pervertida y equivocada de honrar a Dios. Pero ¿sabe qué?
el borracho, la prostituta, el drogadicto, que muchas veces nosotros lo rechazamos, ese es el prójimo. Y a ese yo debo de amarlo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que los principios del reino son mucho más que guardar la ley, mucho más que comer o beber, mucho más que vestirse y aparentar. El reino de los cielos, dice Jesucristo, entre vosotros está. ¿Dónde está el reino de los cielos? Aquí, en nuestro corazón. De tal manera que continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección en el día jueves y aprendamos de este tema, el cual es recibir las palabras del reino. Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves, donde nos encontramos una lección que es realmente la que nos puede ayudar a alcanzar la transformación que todos deseamos como hijos de Dios. ¿Cuál es la clave para lograr esta transformación? Bueno, el mismo título lo dice: recibir las palabras del reino. En Mateo capítulo 13 nos encontramos a Jesucristo predicando o enseñando la parábola del sembrador. Jesucristo siempre estuvo enseñando. Jesucristo enseñó desde el monte allá alto, en la cumbre del monte, como también enseñó por todo el pueblo de Israel, desde predicar en una barca hasta predicar a orillas del mar allá en la playa. Jesús entonces les contó parábolas con la intención de que comprendieran la importancia no solo de oír la palabra, sino también de aplicarla. En otras palabras, nosotros hemos de oír la palabra y hacer lo que la palabra nos enseña. Jesucristo habló de tantas parábolas, las cuales podían enseñar al pueblo a recibir para hacer lo que Dios quería. Por ejemplo, nos encontramos en Mateo capítulo 13, en el versículo 44 nos dice estas parábolas de las cuales está hablando en este día de la lección. Dice: además el reino de los cielos es semejante. Oiga bien, el reino de los cielos es o se asemeja a este ejemplo. Dice: a un hombre, voy a leerlo correcto. Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Oiga bien, un tesoro que está ¿dónde? Escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Oiga bien, este hombre encuentra un tesoro en el campo. Él está arando el campo y resulta que mientras está arando el campo encuentra un tesoro, lo vuelve a enterrar, se va alegre y contento, vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Más adelante nos encontramos el versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este es un comprador de perlas preciosas que anda por ahí buscando perlas de gran valor. Dice aquí que él encuentra la perla que busca, una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué fue lo que hizo? La compró. En otras palabras, encontró algo precioso e hizo un intercambio. Vendió, dio todo lo que tenía para obtenerla. Y habla una tercera parábola. Dice que asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y aquí estos peces son buenos y son malos. Una vez escuché a un pastor predicando, dice: cuando uno tira la red al mar, agarra toda clase de peces. Y algunas veces, dice, agarramos hasta culebras. De tal manera que el reino de los cielos es así. La cizaña y el trigo juntos, así. Jesucristo enseñó tantas parábolas. ¿Para qué? Para que oyendo nosotros apliquemos la palabra y hagamos lo que la palabra nos enseña. En estas dos parábolas dice hay un punto de separación, de eliminar lo que no tiene a fin de obtener algo. O sea, eliminar algo, dejar algo, abandonar algo, vender todo lo que tiene para adquirirla. El otro punto vital es el gran valor que cada hombre pone en lo que ha encontrado. O sea, ¿qué valor tiene para ti el evangelio? ¿Qué valor tiene para ti el reino de los cielos? Para algunos, el gran valor que han encontrado es pura doctrina, como encontramos aquí con los fariseos. ¿Qué valor tiene la salvación para ti? ¿Qué valor tiene la salvación para mí?
En ambos casos, dice, ellos vendieron todo lo que poseían. El punto de la parábola es claro. Nada tenemos en este reino, en este mundo, ni nada de lo que podamos tener es digno de perdernos el otro reino. O sea, cualquier cosa de valor aquí no tiene valor comparado con el valor del reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios pide entonces de nosotros? Necesitamos elegir separarnos de todas las cosas del mundo de la carne y permitir en cambio que el Espíritu de Dios nos llene. Porque los que piensan las cosas de la carne van a sembrar, van a cosechar, ¿qué cosas? Cosas de la carne. Pero los que siembran para el Espíritu van a cosechar salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las palabras del reino? Hemos de oír la palabra, recibir la palabra, guardarla en nuestro corazón, dejar todo aquello que nos impida acercarnos a Dios, eliminar todo aquello, abandonar todo aquello que no nos permita alcanzar la salvación y tener por gran valor el reino de los cielos, de más grande valor que cualquier cosa que poseamos en esta vida. Hemos de seguir a Jesús y obedecer su palabra, porque recibir las palabras del reino y hacerlas para Dios tiene grande valor. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sinceramente, ha sido una gran bendición. Y la lección de la próxima semana va a estar más que poderosa. Por lo tanto, los invito a prepararse para recibir esa gran bendición. Ciertamente, la lección, el Sermón del Monte, nos ha dado un manantial de bendición, tanto que ha refrescado el corazón, que tal vez ha estado reseco por la indiferencia, por el fariseísmo o por cualquier asunto que te ha alejado de Dios. La lección de esta semana ha sido una gran bendición, realmente. En las parábolas de Mateo encontramos algo realmente de gran valor. Encontramos la verdad, verdad que conduce a la vida eterna. Vivimos en una época en que la misma idea de la verdad se considera anticuada. En el mejor de los casos, o peligroso o peligrosa, en el peor, lamentablemente, una idea falsa que algunos cristianos han aceptado. Y esto está hablando aquí de que la ley ha sido dejada en el pasado. De tal manera que vivimos una época que es peligrosa. Como dijo el apóstol, vendrán tiempos peligrosos. Encontramos que el mensaje de las parábolas es un mensaje de verdad y de salvación. La verdad marcará la diferencia eterna en cada vida humana. Esto lo dice aquí la lección. De tal manera que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, Él es el camino. Hoy en parte conocemos, mayormente desconocemos, no sabemos mucho. Sin embargo, hay más verdad que necesitamos conocer. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. O, de no hacerlo, podemos perdernos y obtener la muerte eterna. La pregunta es, ¿cómo sería vivir en esta tierra el Sermón del Monte? Que todos lo viviéramos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería tener la sabiduría de construir como el constructor sabio que construyó sobre la roca? Digo más, ¿qué pasaría con aquellos que están construyendo sobre la arena, que no tiene fundamento, que cuando venga la lluvia, la tempestad y sople el viento se los arrastre cualquier viento de doctrina? Los vientos de la vida, las tormentas de todos los días pudieran arrastrarnos y alejarnos de nuestro Señor. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podemos tener un fundamento que nos mantendría estables y firmes en medio de las peores de las pruebas? Esto fue la lección de esta semana. En esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición.
Como por ejemplo, estudiamos principios y normas. Descubrimos lo que son las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre, los que tienen sed. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados, y ahí Cristo dice 3 veces felices, 3 veces felices. Realmente esto sorprende a los filósofos, lo que son los principios del reino de los cielos. Mucha gente no adora al Señor Jesucristo, pero se admiran de la ética, de los grandes valores que Él enseñó a sus discípulos y a todos los que somos creyentes en Él. También aprendimos lo que es el sermón y la ley. Comprendimos lo que es la ley ritual, la ley ceremonial, lo que es la ley moral y cómo hay una confusión entre la ley moral y la ley ritual. Es interesante saber y entender que hay muchas iglesias, muchas denominaciones que creen que los mandamientos han sido anulados, han sido clavados en la cruz. Lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial. Pero realmente algunos piensan que hay que guardar, hay que hacer, hay que... No. Eso es como los fariseos, la ceremonia exterior. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, con nuestro corazón. De tal manera que la ley realmente nos enseña el pecado y la gracia es la que nos salva. Por mucho que me esfuerce, por mucho que quiera guardar la ley, por mucho que quiera ser perfecto, realmente la perfección me la da Cristo. La perfección de Cristo se te da a ti para que tú ante el Padre Celestial seas perfecto, seas santo. Y asimismo dice la justicia de los escribas y los fariseos. Si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, el tema número 3, entonces no entraremos al reino de los cielos. Y será llamado, dice Jehová, justicia nuestra. No es tu justicia, no es mi justicia, no es la justicia de los fariseos, que era exterior, era en apariencia, señalar, condenar, andar como policía buscando quién anda mal. Esa apariencia de piedad no sirve a nadie, ni salva a nadie. El único que salva es Jesucristo. Y Jesucristo es nuestra justicia. Es su justicia la que nos salva. Si estamos como la Odisea, la última iglesia, que se viste con un trapo que es inmundicia, que no ve y cree que ve, que cree que tiene oro y no sabe que es pobre, ciega y desnuda. De tal manera que la justicia de Cristo es la que viste a esa iglesia de la que está hablando Apocalipsis. Se viste de la justicia perfecta del manto de Cristo. Tiene la fe, que es como el oro, y tiene el colirio para poder ver su condición. De tal manera que la justicia de los fariseos y de los escribas era inferior, aunque parecía que no tocaba en el suelo. Cristo está sobre todo. ¿Por qué? Porque Él es el santo, Él es el perfecto, Él es el bueno. Y así mismo aprendimos del tema número 4, principios del reino. La invitación fue: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo es que Él es perfecto? Bueno, es como era antes. Hoy somos pecadores. No podemos quitar de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí podemos confesar nuestros pecados y la justicia de Cristo nos es impartida, nos es imputada, y así venimos a ser del reino de los cielos, venimos a ser perfectos, sin pecado, sin mancha, y no solo la apariencia exterior, sino que Él cubre con su justicia perfecta y los principios del reino. Somos ahora realmente salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el último tema, el tema número 5, fue recibir las palabras del reino. El reino de los cielos es semejante, dice, aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. El otro que construye sobre la arena, viene el viento, la tempestad, la lluvia y lo arrastra. Cualquier problema lo arrastra. Pero aquel que está fundado sobre la roca, ese es el que oye la palabra, la hace. Y ese es el que está fundado sobre la roca. De tal manera que el tema número 5 nos mostró que oír la palabra, recibirla, dejar, abandonar todo aquello por adquirir ese precio maravilloso, esa perla de gran precio, ese tesoro de la salvación. De tal manera que seguir a Jesús, obedecer su palabra y hacer o ser hacedores de su palabra va a ser lo que nos da salvación. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Te habló tu hermano y tu amigo Marlon García. Y les agradezco a mis hermanos con corazón por venir a estudiar toda la lección. Muchas gracias
Que Dios les bendiga. Esta fue la lección número 3. La próxima semana vamos a tener la lección número 4. Una lección poderosa, una lección con gran bendición. El título es Levántate y anda. Fe y curación. Te invito a que si estás interesado en tener los audios o los videos de estas lecciones, aún me quedan poquitos. Llama urgentemente y recíbelos llamando al teléfono 936-203-4186 y allí yo mismo te voy a atender. Te pido que por favor, antes de que nos vayamos, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre, por tu grande bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por el manantial de vida y de salvación que nos envías a través del sermón de la montaña o del sermón de las bienaventuranzas. Permite, oh Dios, que seamos oidores y hacedores de tu palabra. Bendice a mis hermanos con corazón que vienen a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Si hay enfermedad, Señor, sánalos. Si hay dolor, sufrimiento, problemas, dales libertad, tanto material, espiritual y físicamente. Gracias por los testimonios que mis hermanos y hermanas envían, Señor. Sin duda ninguna son de inspiración y de bendición para mí mismo. Yo te ruego que los bendigas, los liberes de todo mal y les des tu bendición como tú has prometido. Quédate con nosotros hoy y siempre, en el nombre precioso y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Recuerda, déjame tu comentario, deja tu pregunta, dinos dónde estás, ponle like, comenta y comparte la lección. Si quieres ser de bendición, comparte la lección con todos tus amigos. Pero si quieres ser de bendición con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos, comparte la lección en tu Facebook y allí muchos van a verla. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.